En 2018, la revolución feminista en la Argentina cambió el paradigma de la discusión política y, sobre todo, llevó a toda una generación de mujeres a la identificación con una consigna ideológica como no había pasado desde la década de los 70. Mientras las cámaras de televisión y el Star System argentino llenaban de luces la lucha de las chicas, en las sombras de Internet se empezaba a sembrar una semilla que germinó en 2021 en base al abono de la pandemia y se cosechó en 2023 con la victoria del primer presidente anarcocapitalista de la historia. Esta semilla que llevó a Milei a la presidencia no lo tenía él como la punta de lanza. Todos los que hayamos sido varones, adolescentes o adultos jóvenes durante la ola feminista, nos vimos expuestos a ciertos contenidos que funcionaban como contracultura en ese momento. Agustín Laje, El Presto, Danan y Dross eran la punta de lanza ideológica que, a base de videos de YouTube domando zurditos y feministas, fueron captando la atención de los varones que se sentían agredidos por el clima de época. Los muchachos culturalmente habían logrado instalar en la Argentina un germen extranjero de una capacidad semántica increíble. Si el sistema hoy es de izquierda, entonces el punk es de derecha. Este paquete ideológico tenía una pata cultural. El conservadurismo opositor en ese entonces al tibio de Macri y después, como un chiste del destino, encontrando un enemigo que representaba a la perfección a todos sus fantasmas en el fallido desgobierno de Alberto Fernández. La pata que completa este monigote punk de derecha es la pata económica, que encontró la perfecta oposición a un Estado que te encerraba o que te prohibía comprar dólares durante el gobierno del Frente de Todos. Esta pata económica era el anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, que es básicamente abolir el Estado en pos de la propiedad privada. En ese momento, el elemento intelectual principal de este anarcocapitalismo era Diego Giacomini, siempre acompañado por un personaje que resultaba encantador a ojos de muchos muchachos enojados con lo que estaba pasando y que tenían ganas de gritar pero miedo a ser cancelados, Javier Milei. El encanto de Milei era su capacidad de gritar lo que tantos callaban, por miedo, básicamente, a que una página de feministas te cancele o te hagan un escrache. Milei y esta pata cultural fueron siameses durante sus épocas de pasar de 0 a 1 en palabras de Peter Thiel. Cuando esta ultraderecha no era nada, Milei, Danan, El Presto y Giacomini tuvieron la capacidad de convertirla en algo. Su gran capacidad para leer que el campo a dominar era Internet y lo cognitivo fue increíble. Un campo de adoctrinamiento en YouTube con cientos de miles de recortes de Milei gritándole a gente y videos de 10 a 20 minutos de alguien explicando cómo el socialismo mató a un quintillón de quintillones de personas en alguna hambruna. Esta base ideológica y cultural tuvo dos candidatos previos a Milei, como la oportunidad de validarse en el sistema político argentino que por A o por B no pudieron llegar. A, porque el clima de época era demasiado favorable al progresismo, como fue el caso de Gómez Centurión, un nacionalista conservador que le tocó bailar con la fea cuando lo pusieron a ser conservador en un momento donde se estaba discutiendo si los perros deberían elegir o no su sexo. B. José Luis Espert, un tipo que parecía intelectualmente superior a Gómez Centurión, pero carecía totalmente de mística, personalidad, y se le vio la hilacha cuando a la primera de cambios se juntó con Larreta. Luego del desgobierno de Alberto Fernández y la caída del progresismo argentino, se veía a la distancia como quien no quiere la cosa una posible presidencia de Javier Milei. Un Milei que junto con Villarruel fueron las dos copas que se colgaban los gordos de derecha por haberlos metido en el Congreso. Esa presidencia de Milei finalmente se dio en el 2023, luego de vencer a Massa en el balotaje, pero a un costo que hoy muchos no quieren asumir, la traición a los pibes. Javier Milei fue a las elecciones de 2023 con un paquete ideológico perfectamente curado por años de batallas tuiteras y videos antisurdos. Dolarización, abolición del Estado, abolición del peso argentino, sistema de vouchers y privatizar hasta las veredas.
Para las bases ideológicas, que fueron las responsables de que siquiera la posibilidad de pensar en un Milei presidente exista, esto fue perfecto. El Jabo fue a pelear con sus armas por un lugar en la historia argentina. Pero acá ya ocurren las primeras traiciones. Tiempo antes de las generales a la presidencia, el Jabo, ya acompañado por el jefe, Karina Milei, empezó a hacer una purga interna del partido en pos de armadores que, a su consideración, no eclipsarían al candidato de pelos extraños. Uno de los nombres principales que fueron limpiados por Karina fue el mismísimo Carlos Maslatón, paladín de la libertad que en cada cena 100% Barrani a la que procedió durante la cuarentena maoísta del comunista Alberto Fernández y Sombrilla Larreta. Al parecer a Carlos lo limpiaron por dos razones. Uno, una esotérica. Las cartas que tiró el jefe advirtieron que Maslatón no podía continuar en la libertad avanza. Dos, su perfil. Era el perfil más alto luego de Javier Milei y eso le jugaría en contra en caso de que Maslatón quisiera jugar una interna, cosa que intentó, pero no le dieron ni bola. A Maslatón lo cambiaron por Kikuchi, que tiempo después también traicionaron. A pesar del sorpresivo resultado de las pasos de 2023, durante las generales se llevaron un chirlo por 1. La capacidad del aparato del PJ. 2. Porque dividían votos con Bullrich, que en palabras del ecosistema virtual libertario era una montonera pone bombas y tibia del PRO. Y acá, la primera gran traición a las bases. Viendo que las posibilidades de éxito se diluían, Javier Milei tuvo que entregar la primera gran bandera, aliarse con Macri. Mauricio, para los libertarios, siempre fue un tibio que no hizo lo necesario y así le fue. Cada uno de sus funcionarios o miembros del partido fue destruido hasta el hartazgo en el ecosistema tuitero libertario. La primera gran bandera que tuvo que bajar Milei en el famoso pacto fue todo su plan económico original. Removieron al ideólogo de la dolarización, Ocampo, y en su lugar pusieron a Luis Toto Caputo, ex funcionario de Macri y destruido verbalmente por el propio Milei 2 años antes. Con esa tradición original arrancó el primer gobierno anarcocapitalista del país. La cuestión es que lo anarcocapitalista se terminó antes de poner un pie en la Rosada. Cuando se descartó la dolarización, se descartó el sistema de vouchers y el mismo Estado tuvo que salir a ponerle tope a las prepagas cuando las dejaron operar con libertad de mercado. Luego llegó el vaciamiento, el adiós a Villarruel y a los pibes. Hasta ese momento, las bases libertarias más duras se habían ido: Giacomini, El Presto, etc. Pero aún quedaban algunos: el ala nacionalista de Villarruel y los pibes. A esta ala nacionalista se encargaron de removerla cuando, a partir de ciertas decisiones de la vicepresidente en el Senado, tuvieron la tremenda idea de tratarla de traidora, aislarla del gobierno y básicamente quitar a una figura que había servido como moderación en la previa a la presidencia, además de quitarle la capacidad de administrar seguridad y milicia en la nación, dándole estos lugares a Petri y a Bullrich precisamente. Ahora, ¿en qué momento se olvidaron de los pibes? Para mí hay tres momentos claros: Libra, el cierre de listas en Buenos Aires y el Carina Gate. Libra. Libra fue el primer momento donde los pibes recibieron un cachetazo. Todo este público criado a base de videos de laje y falopa económica tiene tendencia a dos cosas: el anime y las criptomonedas. Todos los pibes buscando la forma de hacer platita operando en el mercado venían cancheros porque las cripto le estaban dejando unos pesos y habían puesto un presidente. ¿Qué más querés pedirles? El tema es que ellos no esperaban que el propio presidente se las ponga. Una tarde cualquiera, el Jabo Milei no tuvo una mejor idea que publicar un contrato para comprar una coin llamada Libra, que supuestamente era para financiar pymes y demás boludeces. La cuestión: los muchachines pusieron plata, emocionados y confiando en la palabra del líder, y el resultado: se comieron un rug pull tremendo por parte del presidente y unos pares más que les cagaron guita con una meme coin.
Y ahí perdiste a los pibes cripto. Cierre de listas en Buenos Aires. Todavía confiaban en vos. Y cuando llegó el momento de darles lugar, los cagaste. El cierre de listas en Buenos Aires. En vistas de que se venían las legislativas en la Argentina, la muchachada libertaria estaba como loca por poder ocupar un lugar en las bancas y llevar a cabo su agenda antiestado y promercado. ¿Qué fue lo que pasó? El Jabo no le dio lugar a ninguno de los más fieles. Por segunda vez tocó una gran purga llevada a cabo por el jefe, que decidió darle a Pareja, Armador, ex PJ, la lapicera para poner nombres en la lista. Y en esos nombres no entró ninguno de los muchachos de las Fuerzas del Cielo, fuerzas de choque lideradas por Santiago Caputo y compuestas por los tuiteros libertarios que dieron la batalla en Twitter y ahora se hacen con abultados sueldos salidos de los impuestos de los argentinos. El Carena Gate. Finalmente llegó la última traición y al parecer la definitiva, el Carina Gate. La diferencia entre la Libertad Avanza y el resto de las fuerzas políticas, al menos para sus militantes, además de su autoproclamada superioridad estética y espiritual, era la corrupción. La Libertad Avanza venía limpia de antecedentes y, al contrario que el kirchnerismo, podía sacar pecho de que ninguno de sus integrantes se había hecho con plata fácil obtenida de forma ilegal mediante el Estado. Hasta que todo estalló. Unos audios filtrados de Diego Españuelo terminaron diciendo los cuatro vientos que Karina Milei supuestamente se llevaba una coima del 3% en la compra de medicamentos por parte del Estado Nacional. Y acá la hecatombe. No quedaron banderas ni gente que defender. En un último grito al cielo, desesperado, los pibes que acompañaban desde 2016 le pidieron al Jabo que por favor haga algo con la hermana. ¿Y qué pasó? Y entre los pibes y el jefe, eligió a Karina. Los pibes que te acompañaron desde que no eras nadie, los que iban a los teatros a ver al Capital ANCAP a cantar gastar, 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 esa es nuestra regla fiscal, finalmente recibieron la última traición. El gobierno que crearon, militaron y apoyaron no les cumplió con sus tres patas fundamentales: economía, cultura y corrupción. La conclusión: ¿quién queda en el barco? ¿Quiénes quedan? Los muchachos que son militantes pagos, aquellos que se llevan buenos millones del Estado Nacional por tuitear dos o tres boludeces. Pero ¿qué pasó con los pibes que realmente se volvieron anarcocapitalistas por el Jabo? Traicionados, se abstienen de ir a votar, quedaron en la deriva política de ver cómo el candidato prometido terminó siendo igual a aquello con lo que lucharon. Al final, te olvidaste de los pibes, Jabo.